¿Y se ve bien? Sí. A ver. Gracias. Sí, voy a continuar yo, doctora. Ya solamente faltan algunas evaluaciones de las hormonas. Ok, permíteme. Sí, Almanza. Amatón Pérez. Presente, doctora. No. Buenos días. ¿Quién eres? Aquí estoy. Estoy tratando de prender mi cámara, pero ahorita la conecto. Deme chance. Soy Matón. ¿Prende tu cámara? Le estoy tratando de conectar. Es que está descargada. Es una cámara aparte, doctora. Disculpe. Si no tienen la cámara cuando les pida, yo creo que les voy a tener que poner falta, ¿eh? Está bien, doctora. Ahorita se la conecto. Deme nada más chancecita. Chao Martínez. ¿Poco? ¿De Santiago? Presente, doctora. Tu cámara. Ya voy. Escareño. Presente. García Valdés. Presente, doctora. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Levanta la mano porque no sé cuál eres. Tengo la cámara encendida. Ok. Hernández Báez. presente. Ibarra Araujo. Presente, ¿Dónde estás? aquí. Hernández Mascorro. Presente. Luna Sarmiento. Samaniego. Sí, presente. Méndez Aguilera. Presente, aquí estoy. Miranda Recio. Presente, doctora. Muñoz Rodríguez. Presente, doctora. Navarro González. Presente, doctora. Pámanes González. ¿No? Ortiz Mendoza. Aquí estoy, doctora. Portillo de Jesús. Presente. Ramírez Montañez. Presente. Buenos días. Ramírez Ríos. Presente. Okay. Ramos Cedillo. Rocha Rodríguez.
Rodríguez Martín. Rosales Gallegos. Presente. Saeb Rosales. Salazar Ramos. Ok. Disculpe, doctora, estaba teniendo problemas con el micro. Soy Chao, acabo de conectarme Te bien. acabas de levantar. ¿También? No, pues lo siento, ya tienes falta. ¿Sale? Ok. Sí, está bien. Sí, llegan temprano. Aquí la única que puede llegar tarde soy yo. Listo. Empezamos. Ok, bueno, vamos a continuar con la evaluación de la hormona adrenocorticotrópica. Y en cuanto a la estimulación suprarrenal, vamos a tener que, dado que la atrofia suprarrenal aparece como una consecuencia de deficiencia prolongada pues del ACTH, pues el método más conveniente para la evaluación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal es la valoración de la respuesta de cortisol plasmático a la ACTH sintética llamada cosintropina. Entonces vamos a tener que una respuesta normal es una concentración plasmática máxima de cortisol mayor a 18 a 20 microgramos por decilitro. ¿Puede dar la siguiente? En cuanto a la estimulación de la hipófisis, vamos a tener que la reserva de ACTH pues puede evaluarse de manera directa y por medio de distintos métodos. Tenemos el de la hipoglucemia inducida por insulina, la administración de metirapona o estimulación con CRH. En cuanto a la hipoglucemia inducida por insulina, vamos a tener que pues aquí, como lo mencionamos en clases usadas, pues los sujetos pues van a experimentar síntomas adrenérgicos que están pues relacionados con la disminución del azúcar en sangre. Y en personas normales, pues el cortisol plasmático va a aumentar de 18 a 20 microgramos por decilitro. Pues lo que va a indicar... La prueba de hipoglucemia con insulina, ¿para qué te sirve? Para evaluar la reserva de ACTH hipoficiaria de ¿Y para qué más? manera directa. ¿Y para qué más? A ver, Chao, te quito la falta. Dime para qué más sirve la prueba. Era para checar el nivel de estimulación que tenía bueno, obviamente cómo actuar con la estimulación de la hipófisis de la estimulación y para medir el grado de la hipoglucemia. Bueno, en este caso, creo que No. no. Te sirve para ver reserva de ACTH y para qué otra hormona vas a medir. Es para evaluar también los niveles de cortisol. Ese es por ACTH. ¿Cuál otra hormona van a medir? Miriam. Miriam. Miriam Navarro. Mariana, supongo, doctora. Mariana, perdón. No sé, doctora, la verdad. A ver, Isaac. No, Isaac no está en la reunión, doctora. Y luego porque está conectada su... Ah, sí, tiene razón. Disculpen.
Doctora, No está sería porque no nos de, escucha. sería de Isaac hormona de Pámanes. crecimiento. Isaac Pámanes. Isaac Pámanes a la 1. Raimundo Miranda. Sí, doctora, aquí, ¿no sería la hormona del crecimiento? Pues sí, ahí dice la hoja, ni siquiera eso se limitan a hacer, leer de perdido. ¿Eh? Es hormona de crecimiento, para ver también la reserva de hormona de crecimiento. Si tienes una deficiencia de hormona de crecimiento, haces la prueba para hipoglucemia con insulina. ¿Eh? Continúo, Entonces, doctora. te sirve Ay, para perdón. ver reserva de ACTH, por ver los niveles de cortisol, y te sirve para ver si tienes una secreción adecuada de hormona de crecimiento. O sea, se utiliza para cuando hay deficiencia de cualquiera de estas dos hormonas. ¿Eh? No están leyendo, ¿eh? Síguele, por favor. Sí, doctora. En segunda instancia tenemos la estimulación con metirapona. Este es pues un método alternativo para evaluar la reserva secretora de ACTH. Y vamos a tener que la inhibición de la secreción de cortisol pues va a interrumpir la retroacción negativa sobre el eje hipotálamo hipófisis, lo que pues nos va a dar por resultado un aumento compensador de la ACTH. Y pues este incremento va a estimular la biosíntesis aumentada del esteroide, y el incremento pues puede detectarse como un aumento del esteroide precursor, en el plasma. Entonces tenemos que pues este precursor se va a tener que cuantificar al día siguiente en la mañana, y pues en sujetos sanos va a aumentar más de 7 microgramos por decilitro. Después tenemos, ¿le das la siguiente por favor? La estimulación con CRH. Este pues es por vía intravenosa, e igual pues se va a utilizar para evaluar la secreción de ACTH. Y pues en sujetos sanos, un microgramo por decilitro pues va a desencadenar, perdón, una respuesta de ACTH máxima en un transcurso de 15 minutos y una respuesta de cortisol de 30 a 60 minutos. ¿Te das la siguiente, por favor? En cuanto a la hipersecreción de ACTH, pues vamos a tener que esta se manifiesta por hiperfunción córtico suprarrenal o síndrome de Cushing, y aquí se va a utilizar la prueba de supresión con dexametasona en dosis bajas, pues para establecer la presencia de hipercortisolismo independiente de su causa. Este igual por la mañana, a las 8 de la mañana, pues se va a obtener una muestra de sangre por cuantificación de cortisol, y vamos a tener que pues los valores normales deben ser menos de 1.8 microgramos por decilitro. ¿Le das para atrás, por favor? Ah, sí, está bien. Sí, ya. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a tener la evaluación de la hormona de crecimiento. Esta pues va a ser importante en niños con baja estatura y en adultos con sospecha de hipopituitarismo. Y vamos a tener aquí varios métodos. El primero es la hipoglucemia inducida por insulina. Y en individuos normales pues vamos a tener que la concentración de la hormona de crecimiento aumenta más de 5 microgramos por mililitro después de que alcanza pues una hipoglucemia adecuada.
También tenemos la prueba de GHRH arginina. Igual esta también se utiliza pues para evaluar la capacidad secretora de GH. Y aquí vamos a tener que se va a combinar una dosis de GHRH, un microgramo por kilogramo. Esta pues, como su nombre lo indica, se va a combinar con arginina durante 30 minutos y pues esta va a estimular con prontitud pues la secreción de esta hormona. Y aquí tenemos que en sujetos sanos pues el máximo medio serían de 10 a 15 microgramos por mililitro entre 30 a 60 minutos. Después tenemos la prueba de estimulación con glucagón, que igual también se utiliza pues obviamente para medir la capacidad secretora. Y aquí se va a administrar una dosis de glucagón, un miligramo, por vía intramuscular y se va a medir la concentración de GH pues cada 30 minutos durante 3 a 4 horas. Y en adultos con deficiencia de esta hormona, pues la concentración máxima no va a aumentar por arriba de 3 microgramos por mililitro. ¿Le hace la siguiente, por favor? Para evaluar la hipersecreción de GH, pues aquí se utiliza una prueba de supresión de GH con glucosa por vía oral y medición de las concentraciones de IGF-1. Y pues aquí la concentración de la hormona de crecimiento pues va a estar suprimida a más de 2 microgramos por mililitro y pues en lo que son sujetos, en sujetos sanos. Y pues en sujetos donde hay algún problema, pues no se va a obtener esta supresión de manera satisfactoria. En cuanto a la evaluación de la prolactina, pues la literatura decía que la secreción de esta hormona por la hipófisis pues es más resistente al daño local y al decremento de la reserva secretora. Y el decremento pues de esta reserva pues va a indicar una enfermedad hipofisiaria pues grave. Entonces vamos a tener que la macroprolactinemia, que es un precursor, pues se va a evaluar usando precipitación de muestras de suero con polietil neglicol. En cuanto a la estimulación de la hormona estimulante de la tiroides, pues vamos a tener que aquí se va a iniciar con mediciones basales, es decir, pues prueba de función tiroidea de la tiroxina libre, pues la FT4. Y también tenemos otro método que es la prueba de TRH, que este pues es más exacto, es para determinar la TSH y la tiroxina libre. La siguiente, por favor. Y tenemos la evaluación de la LH y la FSH y tenemos que en concentraciones de testosterona y estrógeno, si tenemos concentraciones bajas, menos de 30, y también presentamos oligomenorrea o amenorrea, pues esto nos va a inducir a una insuficiencia gonadal. Mientras en la evaluación de las concentraciones de LH y FSH, si las concentraciones pues son altas, esto nos indica insuficiencia gonadal primaria, y si son bajas, pues vamos a tener una disfunción hipogonadismo hipogonadotrópico. Y para evaluar pues las reservas de secretoras de LH y FSH, vamos a tener una prueba de GNRH. Esta es con la ayuda pues de, como su nombre lo indica, de la gonadorelina. Y pues una administración de esta pues va a causar un incremento de la LH plasmática y un aumento menor y más lento pues de la FSH. Y esta pues se utiliza con menos frecuencia y sería todo. Esta última prueba se utiliza sobre todo en pacientes en los que tienes una sospecha de pubertad precoz, ¿sí? Por ejemplo, niñas de 9 años que empiezan a tener crecimiento de vello en área axilar, en área púbica, niños que
que el volumen testicular es mayor a la edad cronológica, o que tiene una hiperpigmentación escrotal, ¿sí? Entonces, esta prueba, ese es el objetivo, para ver si el paciente tiene un aumento en la liberación de las gonadotropinas. En los niños, generalmente, cuando tienes datos de pubertad precoz, pueden ser ya sean adenomas hipoficiarios o craneofaringiomas, la causa más común, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza este tipo de prueba, ¿no? Preguntas hasta aquí. ¿No? Doctora, ¿podría repetir lo de cráneo, no sé qué, la segunda enfermedad que dijo? En craneofaringioma, es un Gracias. tumor frecuente en los niños, ¿sí? Que se puede encontrar en área hipotalámica generalmente o muy cercano a hipófisis. ¿Preguntas, no? Bueno, ¿quién va a seguir? Sí, doctora, seguimos nosotros. Nada más que comparta yo. Ah, ah. Bueno, buenos días, compañeros. Mi nombre es Alberto Ramírez, Alberto Saúl Ramírez. Nosotros le vamos a dar el tema número 3 de la neurohipófisis. Somos yo, Ángel, Alejandro, Gandhi y Miguel. Muy bien, pues vamos a empezar con la fisiología de la función hormonal. La neurohipófisis secreta dos hormonas, que es la vasopresina y la oxitocina. Vamos a hablar más que nada de la vasopresina, porque tiene varias patologías que se presentan. Entonces, primero, lo que hace la vasopresina es que junto con la sed va a regular la osmolalidad del plasma. La osmolalidad es la concentración de solutos. También puede tener un efecto sobre la presión y el volumen, sin embargo, esto es menor, no es tan sensible a la presión y el volumen. Estos están más regulados por la renina, angiotensina, testosterona. A ver. Entonces, en la primera gráfica que aparece en el libro, tenemos aquí la osmolalidad. Bueno, primero en el eje de las Y, la vasopresina, en el eje de las X, el cambio de estos parámetros, osmolalidad, volumen y presión. Vemos que un cambio en la osmolalidad que sea mucho, por ejemplo, de 10 milimoles por kilogramo podría ser, por ejemplo, aumentar mucho la vasopresina plasmática que se secreta. Sin embargo, un cambio de volumen que sea casi el doble o de presión que sea más del doble es lo que se requiere para que se secrete esta misma cantidad. O sea que la vasopresina pues es mucho más sensible a la osmolalidad que al volumen, que a la presión. Luego, como vimos, algunos cambios pequeños en la osmolalidad pueden o se corresponden pues a un cambio en la vasopresina. La vasopresina lo que hace es que retiene agua en los riñones. Entonces, cuando hay unos cambios, por ejemplo, de que sube la osmolalidad, como vemos en la gráfica de aquí de la derecha, aquí tenemos la osmolaridad plasmática, por eso es la P. Aquí tenemos la vasopresina plasmática, plasmatic vasopressin. Luego en la segunda gráfica es la osmolaridad urinaria y otra vez la vasopresina aquí abajo. La tercera gráfica, y aquí está en las dos, en el eje de las X están dos parámetros, la osmolaridad urinaria otra vez y la vasopresina. Lo que sucede pues es que todo esto sucede al mismo tiempo. Cuando se aumenta la osmolaridad del plasma, como vemos aquí, va hacia arriba la gráfica porque al aumentarse la osmolaridad también se aumenta la secreción de vasopresina. Luego al aumentarse la vasopresina, como en el eje de las X aquí,
se aumenta la osmolaridad urinaria. Pues, entonces, como se aumenta la osmolaridad urinaria, es decir, que la orina está más concentrada, entonces el volumen de orina, como vemos aquí, disminuye. Entonces, la vasopresina lo que puede hacer, lo que puede originarnos es que exaltemos orina desde muy diluida, como aquí, o sea, unas cantidades de orina muy altas, hasta muy concentrada, muy poquita orina que está muy concentrada. Esto se logra con variaciones muy pequeñas en vasopresina, variaciones de 1 hasta 5 picogramos por mililitro. Luego vemos también otra cosa interesante de la gráfica del medio, con la osmolaridad urinaria y la vasopresina plasmática, es que llega hasta una meseta más o menos antes de los 6 picogramos por mililitro. Esto es porque la osmolaridad renal, la osmolaridad urinaria, perdón, llega a ser la misma que la de la médula renal, entonces ya no se puede concentrar más. También vemos una regresión aquí logarítmica entre el volumen de orina y la osmolaridad. Pues es fácil de entender porque mientras más orina estamos excretando, pues más diluida está. Y mientras menos estamos excretando, pues más concentrada está. Sí, otra cosa interesante aquí es que ven esta subida súper dramática a la izquierda. Es cuando la vasopresina está ausente o casi ausente, como vemos, de 0 a 1 picogramos por mililitro. Esto ocasiona que la concentración de orina sea muy baja porque no se está reteniendo agua en los riñones. Entonces podemos excretar cantidades de hasta 18 hasta 20 litros al día de orina sin vasopresina, que precisamente es lo que vamos a ver ahorita con la diabetes insípida. Entonces, ahora voy a explicar sobre cómo funciona como tal la vasopresina. El funcionamiento que tenemos para retener el agua en los riñones se realiza a través de los receptores V2, hay también V1 y V3, pero estos son los principales que vamos a ver. Lo que hacen estos receptores es que por aquí vamos el conducto colector, por aquí sería que va a pasar la orina para llegar hasta la papila y luego hasta los uréteres y la vejiga. Y luego esta es una célula del conducto colector, una célula principal. Al llegar la vasopresina aquí al receptor V2, lo que hace es que activa la proteína G, que activa la adeninato ciclasa, que aumenta el AMP cíclico, y esto lo que ocasiona es que se muevan hacia la membrana los receptores, o los canales de estos, perdón, de acuoporina 2, e incluso también se pueden sintetizar más canales de estos, que lo que hacen es que dejan que pase el agua. De esta manera se reabsorbe tanto sodio como líquido del tubo distal proximal, que iría antes de esto, como sabemos, en la nefrona. Mientras tanto, también se reabsorbe agua, pura agua, del túbulo colector. Y bueno. Aquí está la imagen, esta es al revés. Ahora el túbulo colector está de este lado y de este lado está un capilar. Las acoporinas lo que hacen entonces es que actúan como canales de agua en la bicapa lipídica, porque sabemos que esta es hidrofóbica, entonces el agua no puede pasar usualmente. Lo que va a suceder es que del conducto colector el agua va a entrar a la célula y luego entra a la célula por el gradiente osmótico que creamos antes en partes más anteriores de la nefrona. Y luego después de entrar a la célula va a salir hacia el plasma, lo que va a disminuir la osmolaridad.
En este caso son las acuaporinas número 3 y número 4. Como vemos aquí en la imagen abajo está el número 3, que lo que hace es que transporta agua desde adentro de la célula hasta el líquido extracelular y luego de ahí a la circulación. Así es como entonces movemos el agua que usualmente se excretaría en la orina hacia el plasma para concentrar la orina y para diluir el plasma o disminuir pues la osmolalidad. De manera rápida, entonces, los receptores V1 también se encuentran en los vasos. Esto lo que hacen es que contraen el músculo liso y aumentan la presión arterial. Como vimos en la gráfica del principio, la vasopresina sí tiene un efecto sobre la presión arterial y sí es afectada por la misma, pero no es su función principal, digamos. Los receptores V2, además de estar en los túbulos colectores y mover agua, también estimulan los factores antihemofílico y de von Willebrand. Y los factores B3 se encuentran más que nada en células de la parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, y estimulan la secreción de ACTH. Esta es una imagen de un músculo, un corte histológico. Antes de continuar con la explicación sobre la sed, ¿tiene alguna pregunta de la vasopresina? Bueno, supongo que... Entonces, lo siguiente es que los cambios de la osmolalidad, perdón, y el volumen del plasma, estos van a ser aditivos y sinérgicos, es decir, que van todos juntos. Durante una deshidratación, lo que ocurre es que hay una mayor pérdida de agua que de sodio. Esto, al perderse el agua, lo que hace es que la concentración de sodio aumente. El sodio como tal no es que se genere sal de la nada, pues, sino que al haber menos agua, pues la concentración de sodio aumenta. Esto incrementa la osmolalidad plasmática y disminuye el volumen, lo que a su vez estimula la sed, como vimos antes en la gráfica. Entonces, además de la sed, también estimula la secreción de vasopresina, lo que hace que se retenga el agua y pueda resolverse la deshidratación por medio de estos dos mecanismos. Creo que no lo mencioné. No mencioné esto. Como vemos en la gráfica de arriba, de aquí a la derecha, cuando la osmolaridad del plasma aumenta mucho y se sigue concentrando, por ejemplo, porque vemos en una deshidratación por perder mucha agua, por vómito, por sudoración, además de producirse la vasopresina, también lo que se va a hacer es que se va a estimular la sed. En ese sentido, estos dos mecanismos pues trabajan juntos. En este caso, en el caso contrario de la deshidratación, que sería que tengamos una ingesta excesiva de un líquido hipotónico, por ejemplo, como agua destilada, que se puede tomar, pero pues no sé por qué alguien lo haría, pero bueno. Cuando tenemos una ingesta excesiva de un líquido hipotónico, lo que ocurre es que hay un descenso en la osmolaridad plasmática y aumento del volumen, o sea, ocurre lo contrario, pues. Un aumento del volumen y descenso de la osmolaridad disminuye la vasopresina, entonces ya no estaremos reteniendo agua en los riñones, lo que significa que tendremos una excreción de orina diluida. De esta manera, con este mecanismo, lo que sucede es que se resuelve la hiposmolalidad del plasma al excretar el agua que tenemos de más. Muy bien.
Unos datos así extras es que a los 80 años el agua corporal declina hasta 50% de un joven. También disminuye la filtración glomerular. El conducto colector responde menos a vasopresina. También tenemos menor capacidad para excretar agua. Pues tenemos los dos mecanismos aquí. Los ancianos, es más difícil que mantengan el equilibrio líquido porque tanto responden menos a vasopresina, es decir, que retienen menos o tienen menor capacidad para retener agua, también, así como también tienen una menor capacidad para excretar agua. Entonces es algo que se debe vigilar, el equilibrio. Porque estas dos situaciones nos pueden dar una predisposición a una hipernatremia o una hiponatremia. Lo siguiente es la anatomía de la síntesis y liberación de la hormona. Estas hormonas, como dijimos, se liberan en la parte posterior de la hipófisis. Vienen de los axones de las neuronas que viajan hasta acá. Vienen del núcleo. En el encuentro, el paraventricular, este de aquí. Perdón, este de aquí. Y el supraóptico, este de aquí. La parte posterior de la hipófisis, como dijimos, no es una glándula como tal, sino que nada más tiene los axones terminales y neuronas que vienen del hipotálamo. Como dijimos, de los núcleos paraventricular y supraóptico. La manera en la que se controla la secreción de esta hormona, la vasopresina, es con los osmoreceptores que están situados aquí en el hipotálamo, junto al tercer ventrículo. Lo que sucede es que un aumento en la osmolaridad envía una señal a estas neuronas, los cuales estimulan la sed y también liberan la vasopresina. Como dijimos, la vasopresina, su función o su sensibilidad principal es a la osmolalidad. Sin embargo, también es sensible a los cambios de presión y a los cambios de volumen. Entonces, nuestro cuerpo mide los cambios de presión con los receptores para la tensión alta que están en el seno carotidio. Aquí arriba, perdón. En la carótida y también en el arco órtico, aquí abajo. Estos viajan a través de los pares 9 y 10, el glosofaringeo y el vago, hacia el bulbo raquídeo y luego hacia arriba las hormonas monocelulares. También, sin embargo, tenemos receptores de tensión arterial baja que están en las aurículas y también en el sistema venoso pulmonar. Y la manera en la que esto se relaciona con la secreción de vasopresina es que usualmente lo que hacen estos receptores es que inhiben la secreción de la misma. Entonces, un decremento de presión lo que hace es que disminuye la inhibición y estimula la liberación, pues, de vasopresina. Algo así como la dopamina con la prolactina, que su efecto es inhibidor. De esa manera funcionan los vasoreceptores para regular la secreción de vasopresina. Luego vemos la anatomía de la síntesis y liberación de la hormona. Lo que ocurre es que la vasopresina y la oxitocina son nodopéptidos. Como sabemos, se sintetizan en neuronas del hipotálamo. Se sintetizan como parte de un precursor de mayor tamaño y hacen el viaje desde el retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi a vesículas o gránulos de secreción. Luego viajan por el infundíbulo, es decir, por esta zona de aquí. Viajan desde el cuerpo de la hormona por todo el axón hasta la parte posterior de la hipófisis. Aquí se almacenan. También hay que decir que como están sintetizados como parte de un precursor grande, hay unas enzimas, peptidasas que los dividen desde la prohormona hacia la hormona ya funcional. Luego, tanto la oxitocina como la vasopresina se sintetizan en neuronas,
separadas para que puedan liberarse de manera separada y de manera independiente. Lo que ocurre es que se estimulan a las neuronas que están en el hipotálamo, estas bueno, con neurotransmisores, claro. La hipotensión de axón se propaga a través de toda la neurona hasta la parte donde está donde están almacenadas las hormonas en la neurohipófisis. Lo que sucede entonces es que el calcio entra a esta zona donde están almacenados para que muy bien. Entonces, continuamos con la fisiopatología. Esta veremos más de la vasopresina, la oxitocina casi no se mencionaba mucho. La fisiopatología de la vasopresina está causada más que nada por una función aumentada o disminuida, pero también depende más del receptor V2. De esto es lo que vamos a hablar más que nada, de su función en los riñones. Cuando tenemos una secreción baja de vasopresina, ocurre una enfermedad que se llama diabetes insípida. Cuando tenemos una vasopresina excesiva, tenemos el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, con sus siglas aquí SIAD. Estas dos patologías las vamos a ver en un tema aparte, ¿eh? Oh. ¿Sí? Para ver lo que es etiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento. ¿Ok? Preguntas sobre secreción de vasopresina, anatomía y función. ¿No? ¿Y vas a hablar de las enfermedades? Sí, así rápido, nada más les iba a explicar un poquillo. ¿Sí lo explico? No, pues es que esas las vamos a ver ya en los otros casos. Nosotros mismos la vamos a explicar un poco más el diagnóstico y tratamiento más adelante en la Ajá, exposición. sí. Ahorita vimos prácticamente, hemos estado viendo nada más lo que es fisiología, patología en general, pero más que nada sobre todo fisiología, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver ya las patologías como tales, ¿sí? Adenomas hipoficiarios, acromegalia, síndrome de Cushing. Y por ejemplo, todas las enfermedades como hipertiroidismo, hipotiroidismo, Cushing, acromegalia, cuando veamos diabetes, etcétera, va a ser revisar siempre etiología, fisiopatología, cuadro clínico o presentación clínica, cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad y cuál es el tratamiento. Y siempre vamos a ver un caso clínico al terminar esa presentación. Por ejemplo, los que les vaya a tocar acromegalia van a tener que buscar un caso clínico en internet para presentarlo, ¿no? Más completo, para que nos sirva como de ejemplo de lo que estamos hablando, ¿sí? Okay. Entonces, de este tema sería todo, ¿no? Sí, porque, bueno, por ejemplo, ya lo que sigue es vasopresina deficiente y pues es todo lo que voy a hablar, diabetes insípida. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos el tema y que presenten un caso clínico de diabetes insípida, un caso clínico de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? ¿Ok? Entonces, que siga el otro equipo, ¿no? Porfa. A ver. El otro equipo sería... el equipo 4, ¿no? Que va a hablar de fisiopatología de adenomas hipoficiarios.
Por ejemplo, el equipo 5 que va a hablar de prolactinomas, de adenomas no productores y del adenoma productor de TSH, también que nos presenten caso clínico de prolactinoma sobre todo, y del adenoma productor de TSH. Del no productor no, porque pues realmente no da ningún síntoma más que los síntomas que te puede dar de compresión, ¿no? Pero por ejemplo el de productor de CTH y prolactinoma, el equipo 5, pues también van a tener que presentar caso clínico, ¿no? Entonces el equipo 4, ¿qué onda? Sí, se están preparando, doctora. Ok. Importa mucho de dónde saquemos los casos clínicos. ¿Quiere algún tipo de especificación en cuanto a eso? Pues que sea un caso clínico completo, ¿no? O sea, que es un caso clínico, búsquenlo, que traiga imágenes, que traiga laboratorios, que sea un caso clínico cerrado, o sea, que ya lleguen a un diagnóstico y todo, tratamiento. Sobre todo que sea completo, que tenga estudios, ¿sí? Porque luego los presentan y resulta que dice que tiene un adenoma hipoficiario y pues no tiene ninguna imagen de la resonancia, entonces pues no tiene caso. ¿Sí? ¿Ok? Doctora, yo tengo una pregunta sobre el tema ahorita que vi. Había escuchado de un médico gringo que los pacientes con diabetes insípida, además de tomar mucha agua, les gusta como tomar agua especialmente fría. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí, generalmente tienen más, ¿cómo se dice? Pues no es adicción, preferencia, tienen mayor preferencia por líquidos fríos, porque disminuye mucho la sensación de la sed, sobre todo por eso. Okay. Todos los norteños tenemos esa afición. La verdad, sí. Sí, por ejemplo, en la Ciudad de México no toman nada frío, es impresionante. Me choca. El agua se la toman caliente. Las cheves te las sirven calientes. Es algo que yo creo que tenemos mucho en el norte, pero yo creo que por el calor, ¿no? Oiga, doctora, aprovechando este pequeño lapso de tiempo, la otra vez me estaban preguntando bueno, me dijeron yo no he ido, pero me dijeron que la clínica 71 está muy grande. Ahí, ¿cómo bueno, cuando llegue el momento, cómo vamos a encontrar su consultorio? En el tercer piso, pues el consultorio 13. Son los que están al lado de cardiología. Al lado de cardiología. Al ladito de cardiología. Solo llegamos y preguntamos por usted. Ajá. Ahí a la secretaria. Ahí al asistente. Sí. Doctora, tenemos que llevar algo. Es que para todos, bueno, para mí al menos tienen es la que primera ir vez. Bueno, normalmente iban de blanco. Si quieren ir con uniforme quirúrgico, pueden ir con uniforme quirúrgico, pero con bata, siempre con bata. Su identificación, ¿sí? Y pues su cubrebocas, su careta o gogles, como quieran, ¿sí? Okay. Si tienen estetos, pues llévense un estetos. Ok, gracias. Si tienen estuche de diagnóstico, pues también. Entonces es con pijama, ¿verdad? Pijama y bata. Sí, se pueden poner uniforme quirúrgico y bata. Disculpe, doctora, ese estuche de diagnóstico que menciona, ¿de qué consta? Es para ver, es el otoscopio y el oftalmoscopio. Si tienen, llévenselo. Ah, ok. Gracias. Si no, pues por lo menos el estetos. Digo, para que no tengan que compartir. Yo tengo estetoscopio, pero pues, por aquello de la pandemia, pues mejor que cada quien use el suyo, ¿no? Ok. Porque si se llevan si tienen ustedes, es que yo ahí en la 71 no tengo estuche de diagnóstico, pero si tienen, llévenselo y podemos empezar a tratar de ver fondo de ojo, ¿sí? Sobre todo los pacientes con diabetes. Generalmente, denle una buena leída a la prope,
porque ahí lo que van a hacer es revisar al paciente. ¿Sí? Entonces, lean propedéutica. ¿Propedéutica en general o más orientado como a la... Pues si de quieres la orientada a materia? endocrinología, pero realmente pues tienes que saber cómo explorar un paciente en general, Un cómo abordaje interrogarlo. general. ¿Sí? Entonces, tienen la leída propia, ya llevaron propedéutica, ¿no? Pues más o menos, sí, sí la llevamos, pero pues ¿Les no. tocó en pandemia o no? Sí, en pandemia. En pandemia y sin clases, algunos. Pandemia con un doctor que no quería darnos clases. Sí, en persona. Ándele, sí. No, sí, Vamos. yo por eso les digo que vayan a la consulta, porque realmente, pues es donde realmente van a revisar al paciente y checarlo y platicar con él y todo. Es que aprendan cómo se debe explorar a un paciente. ¿Sí? Entonces, lean propedéutica, pueden ver prope encaminando endocrinología, cómo se revisa tiroides, qué es lo que tienes que checar. Realmente, pues si aprendes a la fisiología y el cuadro clínico de las enfermedades, pues sabes qué es lo que vas a buscar, ¿no? Si no, pues no vas a saber qué onda. Entonces, pero sí denle una leída a la propedéutica. ¿Qué? ¿Ya? Todavía no. Ya, es que el equipo que va a presentar estaba teniendo problemas para presentar, pero ya les voy a presentar yo, me la acaban de pasar. Ok. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí. Sí. Y Ángel. Aunque bueno, pues ya, voy a comenzar a exponer y nada más, doctora, ¿cree que habría algún problema si continuamos exponiendo en otra clase? O sea, es que leí el tema, pero la verdad mi presentación no está muy bien hecha. O sea, lo puedo exponer, pero no está bien preparada porque pensé que expondría el equipo 3. Por eso les digo que se tienen que preparar. Ajá. O sea, está fue la diapositiva, pero pues así lo puedo hacer. De hecho, está hasta incompleta, pero o sea, el tema está leído. Básicamente no la tienes preparada. Pues sí, Bueno, solo, o sea, lo puedo presentar, pero no con una buena presentación. ¿qué tanto tienes preparado? Pues bueno, repartimos el tema y pues, o sea, voy a presentar esto un poquito antes de donde empieza el diagnóstico de los prolactinomas. O sea, lo que me tocó a mí es una parte de qué son los adenomas hipofisiarios en general, algunos de los tratamientos y cómo se originan. Mira, ahí lo que yo quiero que hables de adenomas es todo lo que es genética, ¿sí? Cómo se Ok. originan, ¿sí? Cómo se diagnostican en general. No me interesa tanto que hables de prolactinomas o de acromegalia, porque eso lo vamos a ver en cada uno de los temas, sino cómo se hace el diagnóstico, ¿sí? De un adenoma hipofisiario, cómo se va a ver una resonancia, que me presenten imágenes de una resonancia, cómo se clasifican, ¿sí? Si se clasifica en micro o macro adenoma, cuánto debe medir. Hay una clasificación que se llama de Harvey que utilizan los neurocirujanos para ver la extensión del adenoma. Todo eso es lo que quiero que me presenten, ¿sí? O sea, que no me hables de prolactinoma ni de nada de eso, porque pues eso lo vamos a ver en cada uno de los temas, ¿sí? ¿Ok? De adenomas hipofisiarios lo debes de sacar del libro de hipófisis, el que les mostré, ¿sí? Que está ahí en la UGED y que está también ahí en la 71, ¿sí? Ok. ¿Sí sabes cuál va?
Sí, el que nos comentó, que de hecho, pues Ajá. yo lo saqué del Greenspan y en No. sí no me Quiero metí que lo tanto de... saques, quiero, Ok. quiero que lo saques del otro. Porque en el otro sí se extiende más todo lo que es, de todo lo que te estoy hablando. ¿Sí? Pues sí, nos Ok, doctor. gustaría pedirle tantita chance, doctora, porque sincero también yo pues alcancé a leer la mitad del tema y me quedé despierto hasta las 3. Si Bienvenido a nos la da chance. medicina, Ángel. Así es, la yo medicina. lo sé, pero si nos da tantita chance, la próxima clase se lo tenemos mejor preparado con el libro que usted quiere y ya todos bien estudiados. Sí, que de hecho ¿Cómo también ve? incluso en lo que menciona de la genética, yo abordé muy poquito, la verdad. O sea, nada más el origen de, pues, cómo es, y eso es un parrafito pequeño. Igual Está bueno. es- Ya me deben 3 clases, ¿eh? Sí, estamos conscientes. Bueno, está bien. Entonces nos vemos el martes. ok. Muchas gracias, doctor. Doctora, Vale, una pues. pregunta. Mande. Para el tema de prolactinomas, ¿de cuál libro lo sacamos? Pues completan lo de los dos, tanto del de hipófisis como en el del Grispan. ¿Sí? Gracias. Vale. Ok, sale pues. Hasta Bye. luego, Adiós, doctora. Gracias. doctora, gracias. Bien, doctora, Gracias, hasta luego. doctora. Bye, bye. Bye.